cuantitativo, perdón, entonces lo puedo cuantificar a través de pesar, medir, tanto medidas de altura o perímetro cefálico o circunferencia de cintura. Esto me va a dar un valor y ese valor lo tengo que comparar con la población, ¿sí?, en referencia. De eso depende de la edad del niño y del sexo del niño. Bien, entonces tengo tablas de percentilos o tablas de desvío estándar. Son dos modelos. Para la parte de desarrollo, ¿sí?, es más bien un proceso, como yo les decía, cualitativo. Y lo que ocurre es que el ser humano logra la mayor capacidad funcional de su sistema a través de maduración, diferenciación e integración de funciones. Principalmente está relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Obviamente es un niño que tiene un programa genético y un ambiente que actúa sobre ese niño o estimulando o inhibiendo, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto, y ahora vamos a abordar la parte de lo que es desarrollo y de cómo voy a estudiar el desarrollo, lo que es normal, y después veremos un poco lo que son algunas alteraciones del desarrollo, así como veremos la parte de alteraciones después de crecimiento. Es sumamente importante esta etapa. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el crecimiento en pediatría no es una curva continua, ¿sí? Sí, más bien es discontinuo y tiene un proceso de crecimiento muy acelerado, importante en los primeros 9 meses, y después eso se extiende hasta los 2 primeros años de vida. Después se mantiene un poquito en una meseta, ¿sí?, de crecimiento, y después tiene el pico de empuje puberal más adelante. Los procesos, la formación del sistema nervioso central que ocurre en esos meses intraútero, se dividen otra vez por semanas en las cuales son afectadas por, o son sensibles a cualquier situación teratogénica, o bien son afectadas por la nutrición materna posteriormente, ¿sí?, el medio ambiente. Este proceso de desarrollo del sistema nervioso central continúa en estudio en cuanto a qué fase es la que después termina afectando a los chicos, por ejemplo, que tienen trastorno del espectro autista, ¿sí? Se sabe que hay chicos que, por ejemplo, intraútero han tenido, y ustedes lo estudian, que tienen alguna de las TORCH, pueden tener un ECNE, que es una encefalopatía crónica no evolutiva, ¿sí?, la parálisis cerebral, con varias de sus características. Y después están estudiando un poquito más esto del trastorno del espectro autista, dado que justamente es un espectro muy, muy amplio y afecta las diferentes áreas del desarrollo. Ahora, lo interesante de todo esto es que en estos primeros 2 años de vida, donde es tan importante el estímulo del niño, sea el estímulo afectivo, el estímulo a través, el estímulo sensorial, sea a través visual, auditivo, táctil, ocurre que en estos primeros 2 años, en donde es importante la contención a nivel familiar, sería importante que existiera más bien un plan, sea del Estado, por supuesto, para cuidar a toda la población, más bien un plan de, no se entienda mal, pero como escolarización, ¿se entiende? Porque la escolarización, ¿cuándo comienza? La escolarización obligatoria alrededor de los 5 años, por lo mal al jardín, y después posterior 6 años y demás, ¿sí? El tema es que el periodo más sensible ocurre antes, ocurre a los 2 años, o sea, hasta los 2 años. Y lo que vamos a ver después con el tema de las alteraciones del desarrollo, de los trastornos, es que la mayoría de las percepciones de trastornos del desarrollo que los padres consultan, o el cuidador consulta, aparece cerca de los 20, 24 o 27 meses, entre los 20 y 27 meses. A partir de ahí
el cuidador dice, me parece que hay algo en él que es diferente al resto de los chicos. Y empieza la consulta. El problema yace en que cuando se logra un diagnóstico, se logra cerca de entre los 50 y los 60 meses de vida. Hay mucha pérdida en el medio, ¿sí? Entre la sospecha de un padre o de un cuidador hasta el diagnóstico. Y ese tiempo perdido no se recupera, ¿sí? Porque ya hasta los 2 años tenemos el desarrollo y antes de los 3 años tendríamos que hacer las intervenciones oportunas. ¿Por qué? Porque esas intervenciones oportunas me permitirían a mí ofrecer a ese niño que tiene una capacidad diferente o una percepción diferente, dependiendo de qué área del desarrollo esté afectada, si es una en particular, sea el área motora, el área sensitiva, perdón, poder actuar a tiempo para evitar primero el gran impacto que pueda tener ese chico, ¿sí? Es decir, la alteración que pueda tener el desarrollo. Y poder dar herramientas a los padres para poder o enseñarles a esa crianza especial que va a tener ese chico, no porque no pueda desarrollarse, sino porque hay cuestiones que va a tener que tener mucho más en cuenta. Un chico con, por ejemplo, trastornos del lenguaje en cuanto a la comprensión, lo que puede pasar es que el chico comprenda, perdón, en cuanto a la expresión, puede ser que el chico comprenda perfectamente todo su entorno, lo que le dicen los padres o lo que le pueden decir sus compañeritos o quien esté alrededor, pero el problema de él, al ser expresivo, al no poder expresar lo que él comprendió y lo que él quiere decir, el chico lo primero que hace es grita o rompe o destruye o lo que sea, se expresa de esa manera, ¿sí? Entonces, haciendo un diagnóstico oportuno, se hace una intervención oportuna y se disminuye todo ese impacto. Bueno, el desarrollo es lo que hablamos, un proceso integrado y acumulativo de adquisición de conocimientos y habilidades, ¿sí? Ahora, todo va a depender también del grado de madurez fisiológica del niño, porque el desarrollo, cuando yo lo estudio y cuando hago pesquisas de alteración del desarrollo, siempre tengo en cuenta si mi paciente es un prematuro o si es un nacido a término. Porque si es un nacido a término, perfecto, yo puedo esperar ciertas características del desarrollo que vayan apareciendo. Ahora, si es un prematuro, voy a tener que ajustar, ¿sí?, a la edad gestacional, es decir, a 40 semanas, ajustarlo para decir, bueno, en realidad él tiene cronológicamente esta edad, pero de edad corregida en realidad tiene menos, con lo cual me da tiempo de esperar que todavía aparezca ese hito madurativo. ¿Bien? Siempre hay que tener en cuenta los factores que pueden afectar el desarrollo, factores prenatales, postnatales y perinatales. Si bien hay otros factores más, estos en principio como grandes, los factores prenatales, siempre si hay alguna alteración o genética, si hubo problemas placentarios durante el embarazo, hipertensión, retraso del crecimiento intrauterino por diferentes causas, infecciones, efecto de fármacos, nutrición materna, y bueno, por supuesto, si el chico fue prematuro o no. Si permaneció obviamente en neo o no, ya me hablaba de los factores perinatales, si hubo hipoxia, mala presentación, ¿sí?, algún tipo de sufrimiento fetal que haya tenido el chico, el grado de internación, ¿bien? Si ha requerido internación o no, perdón. Y factores postnatales, un chico que se enferma de manera frecuente, un chico que está mal nutrido, mal alimentado, por ende con una nutrición inadecuada, tiene un mal medio socioeconómico, cultural, todo eso va a afectar al desarrollo. ¿Cómo voy a evaluar? Evalúo el área motora, tanto el área fina, como o sea, el motor fino como el motor grueso, y como expresión del motor fino, nosotros valoramos el desarrollo de la funcionalidad de la mano, del miembro superior, ¿sí?, donde a los 12 meses el chico logra hacer la pinza digital superior, que es el pulpejo del dedo índice y el pulpejo del dedo pulgar, oponerlo,
¿sí? Como cuando hace la señal de OK. Y el motor grueso, que culmina a los 12 meses con la deambulación. El desarrollo se evalúa durante toda la edad pediátrica. Me refiero a culminar en el primer año, no es que ya no evalúo más el motor, ¿está? Entonces se evalúa el área motora, desde motor fino, motor grueso, del lenguaje, la parte comprensiva y expresiva. Evalúa el desarrollo social, el desarrollo adaptativo que va teniendo a las diferentes situaciones y circunstancias, ¿bien? Social, lo primero que vamos a ver es la fijación de la mirada, y si el chico cuando interactúa, cuando alguien le habla, cuando alguien se ríe o hace cualquier estímulo, si él con la mirada después busca y hace conexión, ¿bien? Visión, el desarrollo de la visión, que se tiene que ir valorando con el correr de los controles de pediatría, que el primer control es cuando yo les hablé del fondo de ojo, para detectar cualquier alteración que pueda tener. Y el pediatra dentro del consultorio lo que hace es algo que se llama reflejo rojo. Vieron que con ustedes, bueno, ahora tal vez no aparezca más, pero antes en las cámaras antiguas cuando uno sacaba foto, tenías el reflejo rojo, los ojos rojos que aparecían en la foto. Bueno, eso se hace lo mismo con los niños, no les saco una foto pobrecitos, pero cuando estoy en el consultorio tengo la luz lo más apagada posible para que dilate las pupilas, y sentada a una distancia aproximadamente de 1 metro del chico, paso una luz amarilla en lo posible, ¿sí? La del oftalmoscopio, la del otoscopio, y en lo que es en el puente nasal estaría iluminando, ¿sí? Paso de derecha a izquierda, y ahí voy a lograr ver ese reflejo rojo. Tendría que lograr ver en ambos. Si se encuentra alterado alguna de esas, si no encuentro ese reflejo rojo, es decir, que las partes transparentes del ojo que deberían estar presentes están alteradas, y eso indica estudiar a ese niño, ¿sí? Mandarlo tempranamente al oftalmólogo. Audición, empezando con las autoemisiones acústicas, ¿sí? Como primer estudio. Si llegase a estar alterado, se piden los potenciales evocados auditivos de tronco, porque en sí las autoemisiones no me hacen diagnóstico, ¿sí? Simplemente es un screening. Desarrollo emocional y conductual. Bueno, lo primero para valorar, lo primero que yo puedo evaluar en un niño son los reflejos primitivos, los reflejos arcaicos, ¿sí? Esto, todo niño recién nacido lo tiene muy presente, y con el correr del tiempo algunos se van desapareciendo, y esto tiene que ver con que estos reflejos arcaicos o primitivos, los centros de controles son centros de controles subcorticales, es decir, tronco cefálico y médula espinal. A medida que el niño va teniendo movimientos o control cortical, donde aparecen movimientos ya voluntarios, estos reflejos primitivos o arcaicos que le permitían subsistir van desapareciendo, ¿sí? Todo recién nacido va a presentar un tono flexor, ¿sí? Movimientos reflejos principalmente, y tiene la característica de la hipotonía paravertebral. Si ustedes lo colocan boca abajo, el chico no va a poder liberar orificios, es decir, no moviliza la cabeza hacia derecha e izquierda para poder respirar. Lo dejan así, así va a quedar, ¿bien? Y no levanta el tronco ni moviliza nada. Entonces, lo voy a evaluar la parte neurológica del paciente, el desarrollo, en la presencia de los reflejos arcaicos. Ante los estímulos que voy a realizar, van a aparecer estos movimientos estereotipados, automáticos, y tienen en general que estar presentes de manera simétrica, y tienen la característica de agotarse en el tiempo. Si yo hago 3 veces o el mismo reflejo, después ya no lo va a tener. Entonces, tengo que hacer en lo posible pocas veces ese reflejo en el momento del control, y siempre tener presente si el chico fue alimentado recientemente o no, porque si fue recientemente alimentado, va a estar
en postprandial, así que no voy a obtener lo mejor de los reflejos. Todo control de salud de los niños, tengo que hacer ese control de los reflejos, que me habla del desarrollo. Si yo tengo alguna alteración, vamos a suponer que tengo un reflejo, el reflejo de Moro alterado, el reflejo de búsqueda alterado, el de succión, tengo que estudiar. Y tener en cuenta, obviamente, si pasó algo en el perinatológico, si pasó algo durante el embarazo, ¿sí? O en esos primeros días o meses de vida, ¿está? Bueno, lo importante de los reflejos, más allá de conocer cuáles pueden estar presentes o no, sino también en qué momento desaparecen, porque en el momento que desaparecen me habla de que aparece una función neuronal superior. Entonces, hasta los 2 meses, desde el nacimiento hasta los 2 meses, el chico va a presentar el reflejo de búsqueda, ¿bien? Y el reflejo de apoyo plantar y de enderezamiento y marcha. Fíjense que el reflejo de búsqueda, si ustedes estimulan ¿cómo se llama? La mejilla del chico, él va a buscar, con ese estímulo busca, encuentra y succiona. Y eso es lo que le va a permitir alimentarse. A partir de los 3 meses, ¿sí? El desarrollo motor principal es que el chico logre el sostén cefálico, es decir, logre la maduración de los músculos paravertebrales, dada la mielinización que va a obtener, ¿sí? Que es de céfalo apodálico. Entonces, a partir de los 3 meses, esa búsqueda o ese giro ya es voluntario, ¿bien? Justamente porque tengo los músculos que responden a esa intención de alimentar. Entonces, hasta los 2 meses está el reflejo de búsqueda. Después ya el chico no lo necesitaría, ¿sí? Él giraría de manera voluntaria. El reflejo de enderezamiento y marcha, apoyo plantar, ese se diluye con el tiempo y se va a los 2 meses. ¿Qué es? Ustedes toman al chico por el tronco, cuando rozan el empeine del chico, él tiende a apoyar y después das los pasitos. Se agota y eso después desaparece. Relacionado con qué función motora aparece o desaparece, hasta ahora yo por lo menos no lo encontré escrito en los libros. Si alguno lo encuentra, bienvenido sea, y si yo lo llego a encontrar, les digo. De 0 a 4 meses aparece, hasta los 4 meses va a estar el reflejo de prensión palmar. Ustedes acercan el dedo a la palma del chico y él la cierra de manera refleja. Ya a los 4 meses, cuando el chico va a lograr la línea media y va a empezar a partir de ahí a agarrar objetos de manera voluntaria, ¿sí? Todavía igual no los puede soltar tanto de manera voluntaria, eso lo va a hacer un poquito más adelante, cuando logre pasar un objeto de una mano a la otra. Pero a los 4 meses ya la aprehensión es voluntaria, ¿sí? El reflejo tónico cervical asimétrico, de esgrimista o reflejo Magnus, es ante el giro de la cabeza del bebé que yo voy a hacer, se lo giro hacia la derecha, hacia la izquierda, el chico se acomoda en la posición como si fuera de esgrimista, hacia donde mira el rostro del chico, extiende el miembro superior y el miembro inferior y flexiona los miembros opuestos. ¿Bien? El reflejo espinal o de Galant es colocar al chico en posición prona, boca abajo, estimula un costado, sea el izquierdo o el derecho, y el chico moviliza hacia ese costado del tronco, ¿sí? Se flexiona, se encurva. A los 6 meses desaparece, perdónenme, el reflejo de succión, ¿sí? Como reflejo. Después el chico sigue succionando, ustedes ya saben, pero como reflejo hasta los 6 meses, ¿bien? El reflejo de Moro, cuando el chico está en posición supina, así como está en este examinador que coloca la mano en la región posterior del tórax, lo que se hace es, yo sostengo al chico desde la cabecita y desde el tórax y como que amagara de que lo voy a soltar, ¿sí? Por centímetros separo mi mano del cuerpo. Entonces él tiene la sensación, obviamente, de que se va a caer y lo primero que hace es una abducción grande y después aduce,
¿sí? Abre las manos y después las cierra, como un intento de querer agarrarse de algo para no caer. Este reflejo está completo hasta los 3 meses y permanece de forma incompleta hasta los 6 meses. Hasta los 11 meses voy a tener el reflejo de prensión plantar, y el reflejo cutáneo plantar. Olvídense de acá de palmar, es plantar. Yo tipé mal, mi cerebro se confundió ahí. Bueno, estamos hablando de los pies, ¿bien? El reflejo de prensión plantar, que es apoyar el dedo en el extremo superior de la planta del pie del chico, cierra con los deditos, me cierra el dedo, ¿sí? Y el reflejo cutáneo es la estimulación, antes de los 6 meses, la estimulación de la planta del pie hace que el chico hiperextienda los deditos, los abra, ¿sí? Eso, en menores de 6 meses, hace que cuando yo estimulo se abran los deditos, el Babinski, ¿sí? Ahora, en chicos mayores de 12 meses no tiene que estar presente ese tipo de reacción, no tiene que estar la hiperextensión. Ante el estímulo de la planta del pie está la flexión de los dedos. En el medio, entre 6 meses y 12 meses, puede estar variable, tanto como una hiperextensión o como una flexión. ¿Está? El último que desaparece de estos es el reflejo de Babinski, esa alteración, ya queda esa aprensión, porque el chico a partir de los 12 meses apoya los pies, ¿sí? Y empieza a movilizarse. Si bien por ahí es con un poco de apoyo, o si bien lo hace por pocos pasitos, tiene que desaparecer ese reflejo porque habla de la mielinización y maduración del sistema nervioso, ¿sí? Hasta los pies. Esto nada más es un poco de descripción de lo que os hablé. Esto sí es importante. El reflejo de paracaidista es uno que aparece un poquito más tarde, de 6 a 9 meses, y en teoría no desaparece por el resto de nuestras vidas. Ese reflejo es el que cuando ustedes se tropiezan, estiran las manos, ¿sí? Y apoyan las manos para no reventarse la cara. ¿Desaparece? ¿Cuándo? Cuando están borrachos. Ahí desaparece. ¿Bien? Bueno, si hay persistencia, si hay intensidad normal, es decir, ustedes hacen un reflejo, sea reflejo de Moro, reflejo de Babinski, cualquiera de esos, y presenta una duración y una persistencia en el tiempo, eso es anormal y habría que estudiar todo el resto de los reflejos, y si les parece algo que no concuerda, bueno, ahí se pide una interconsulta con neuro, ¿sí? Otra de las cosas es que un reflejo puede reaparecer. ¿Bien? Eso, que reaparezca un reflejo o que el chico ya haya logrado cierta madurez y después empieza a regredir, ¿sí? A perder todas esas funciones, me obliga a estudiar cualquier tipo de afección del sistema nervioso central, principalmente parálisis cerebral. Después vamos a ver con un poquito más de detenimiento, pero esas serían un poquito las banderas rojas o las alertas que tengo que tener en cuenta en cuanto al desarrollo del chico, ¿sí? Si el chico a los 7 días está hipertónico o hipotónico, eso me tiene que alertar para poder estudiarlo. Si a los 2 meses, ahora vamos a ver, debería tener ya sonrisa social y no tiene sonrisa social, no fija la mirada, que eso aparece al primer mes, ¿sí? La sonrisa social aparece a los 2 meses, entre el fin del primer mes y los 2 meses aparece la sonrisa social, que es cuando ustedes se acercan al bebé y le hablan y él les sonríe, ¿sí? Y les ubica con la mirada. La fijación de la mirada ya aparece en el primer mes cuando la madre está amamantando y tiene ese contacto con el bebé, ¿bien? Que es la primera en darse cuenta que el hijo no la mira, entonces les va a llamar la atención eso. A los 3 meses, por supuesto que haya falta de esa sonrisa social, que ya tendría que haber aparecido, no tiene fijación de la mirada, con lo cual no hay un buen vínculo madre-hijo, y al final de los 3 meses tendría que ya el chico tener el sostén cefálico. Si a los 4 meses no hay sostén cefálico, eso es una bandera roja a buscar qué pasó, y si todo, por supuesto, lo anterior no está tan bien. A partir de los 5 meses y los 6 meses podemos ir viendo, hay cosas
que voy a ver tanto desde lo motor fino como desde lo motor grueso, ¿sí? Por ahí un poco lo que cuesta, digamos, lo que llama más la atención antes del año en los chicos, en los padres, es si no logró decir papá o mamá, si no logra, por ahí le llama más la atención si ya no lo ve a los 10 meses, que no intenta ni gatear ni pararse, si no camina, pero toda esta parte de lo social, de lo adaptativo, ya depende mucho más de la valoración completa del pediatra, ¿sí? Que por ahí puede pasarse un poquito de los padres, pero lo que siempre llama la atención es esto, lo grosero. Y en cuanto al lenguaje, recién llama a veces la atención cuando después de los 12 meses no habla, porque muchas veces está la creencia de que es varón, y como es varón es más fiaca para hablar y ya va a hablar, y a veces se demora un poquito el diagnóstico. Siendo un repaso que el desarrollo sigue un proceso, una dirección, sigue lo que es el proceso de mielinización encefalocaudal. El recién nacido es, como les dije, subcortical y lo estudian a través de los reflejos, y siempre se valora en qué momento desaparecen principalmente esos reflejos, ya que aparecen funciones superiores. Al primer mes el chico sigue la luz, es decir, si ustedes originalmente con el otoscopio o con el oftalmo que tiene una lucecita, el chico está acostado boca arriba y ustedes con una luz iluminan los costados y él va a seguir esa luz. Ya a los 2 meses se ríe o gorjea. A los 3 meses sostiene la cabeza, el sostén cefálico, esta es maduración motora, y después a los 4 meses logra la línea media. ¿Sí? El chico pasa de ser asimétrico, como vieron principalmente en el tónico cervical, donde mira primero una mano, después gira y mira la otra, pasa a ser simétrico. Se da cuenta que tiene 2 manitos y se la encuentra en el medio. Y empieza a agarrar objetos, ¿sí? Ahí es donde desaparece el reflejo de prensión palmar, empieza a agarrar los objetos. A los 5 meses el riesgo de dejarlos, como yo les decía, solos para buscar un pañal o lo que fuere, porque empieza a rolar, ¿no? Entonces empieza a madurar todo lo que es la cintura. Ya entre los 5 meses y los 6, él empieza a hacer el trípode, se sostiene sentado, coloca la mano enfrente. En los 5 meses es un trípode, a veces algunos lo logran, otros recién a los 6 meses. A los 9 meses se va a sentar solo, es decir, de 6 meses a 9 se logra sentar solo, sin apoyo. Puede gatear, como no se toma como hito madurativo el gateo, porque hay chicos que directamente saltan esta etapa, ¿sí? A los 10 meses ya se pone de pie, y a los 12 meses puede caminar solo o puede caminar con apoyo, ¿sí? En cuanto al lenguaje, la forma de evaluar es: al mes, sonrisa social; a los 4 meses vocaliza; a los 7 meses, si ustedes le dicen no, por lo menos para de hacer y empieza a decir sí, empieza a tener un poco más de vocalización con sentido. A los 10 meses ya responde a su nombre, es decir, lo llaman y va a ubicarse, puede señalar los objetos que ustedes le dicen: ¿dónde está mamá? ¿Dónde está esto? Y lo va a señalar. A los 12 meses puede decir ya algunas palabras, 1 o 2 palabras, y a los 2 años, por supuesto, ya va a empezar a armar frases y a obedecer las órdenes. Ya a los 3 años responde las preguntas, y a los 5 es él el que pregunta ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo otro? La etapa del por qué. ¿Bien? De motor, a grandes rasgos vimos a los 3 meses sustentación cefálica. A los 6 meses ya se sienta por lo menos con trípode o con apoyo. A los 9 meses sin apoyo, y puede gatear entre los 9 y los 10, pero no necesariamente está presente. A los 11 meses ya se puede poner de pie y dar algunos pasitos asidos o agarrados de algún lugar, y a los 12 meses camina solito, bien, y si no, agarrado de la manito de la mamá. En cuanto a la maduración de la mano, a los 4 meses va a ser la prensión palmar, agarrar los objetos, ¿sí?
A los 6 meses ya logra pasarse de un objeto de una mano a la otra. A los 7 meses, después vamos a ver bien, pero a los 7 meses logra agarrar objetos, pero con 3 dedos. El pulgar, el índice y el medio. ¿Sí? Con esos 3 hace como si fuera un rastrillo, los va arrastrando. A los 12 meses logra la pinza digital superior y los garabatos lo hace después de, ¿cómo es? A los 15 meses. Y arma las torres de 3 cubos, que también lo puedo valorar a mi paciente. ¿Cómo es? Cuando tengo cubos, se arma torre de 3 cubos, 4 cubos, se arma puente y eso después. Y eso igual es un poco más específico y más de materia del pediatra, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Doctora, permiso, una pregunta. Usted dijo 6 meses, el niño puede cambiar objetos de una mano a Sí, otra. pasa de una mano a la otra. Es decir, Y si después tiene, de eso, después de los 6 meses, ¿cómo sigue? Ahora vemos igual en otro slide tengo el desarrollo de la está mano bien, completa, ¿sí? está, Pero gracias. para los 12 meses la finalidad es que logre, a los 7 meses agarra con 3 dedos, ¿sí? Los objetos con el dedo pulgar, el índice y el medio, los agarra como si fuera un rastrillo, ¿sí? Con esos 3 dedos se maneja y llega a los 12 meses a hacer la pinza digital superior, que es con el pulpejo del dedo índice y con el pulpejo del dedo pulgar, como cuando haces el gesto de OK. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias. No, mira. Bueno, otra de la valoración que tengo que hacer, siempre tener en cuenta, es el desarrollo dental. ¿Sí? A los 6 meses los 2 incisivos medios inferiores, indicar obviamente perdón, indicar obviamente la higiene bucal con el cepillito blando, ¿sí? En principio sin ninguna, sin ninguna crema ni nada. A los 8 meses ya los incisivos medios superiores, 10 meses los laterales superiores y a los 12 meses los laterales inferiores. Bueno, otro de desarrollo que después tenemos también en cuenta, que no está acá porque solía dar creo que otro de los docentes, pero si no los da yo igual cuando hablo de baja talla también hablo un poco de ese desarrollo, es el desarrollo de caracteres sexuales, ¿sí? Cómo evalúo al niño y a la niña en ese desarrollo y el desenvolvimiento. ¿Bien? Bueno, hasta acá alguna consulta, duda. Doctora, los niños que suelen tener, nacer los dientes antes, yo tenía mirado una situación de que el niño ya nació con un diente. ¿Eso puede tener Sí. algún problema? Hay que evaluar en realidad en cada situación en particular si es solamente la aparición de esos dientes, el resto de la evaluación del examen del chico normal no se hace nada. Sí, Porque si no pero... está bien, bien firme el diente, puede, al succionar la leche de la mamá, puede, o sea, aspirarla el diente, ¿no? Y por eso digo, se evalúa todo eso si es que el chico tuviera algún incisivo flojo, se verá en ese momento con odonto, con el sector, para tomar una decisión, pero si no, en general, nada. Sí tiene la característica de no, primero que no son ni los dientes de leche ni son los dientes definitivos, con lo cual no tienen, ¿cómo es? No tienen firmeza por lo que decís, o sea, no tienen raíz. Pero bueno, son muy raros esos casos y llegado el momento se hace la decisión. Nada en particular. Ah, ok, gracias. Doctora, No, no, sí. usted dijo que la valoración del desarrollo del habla se encarga el pediatra y los padres. ¿A qué hace referencia? O sea, en cada caso particular sería. Perdón, ¿me decís de nuevo? Disculpa. En el desarrollo del habla, Sí. usted dijo que se valora, o sea,
el pediatra y los padres. O sea, hace referencia a cada caso particular. No, en ese caso es así. Cuando vos valorás el habla del chico, podés evaluarla de una manera directa o de una manera indirecta. Por ejemplo, como tenés una consulta muchas veces de 15, 20 minutos, ¿sí? Vos hacés el examen físico completo del chico y hay cosas que podés pesquisar en ese momento. Por ahí el chico se pone a cantar solo, listo, perfecto, ya sabes que canta, ¿sí? O se pone a hablar con sus amiguitos, pero hay algunos que en el momento que lo traen no quieren hablar, lloran. Preguntarle a la mamá qué palabras dice, ¿sí? Sí. Cómo se comunica, cómo te dice si quiere tomar agua. Entonces la mamá te dice, me señala y me dice agua, ¿sí? Entonces sabes que el chico utiliza palabra, ¿sí? Con significado. O de última podés preguntar si responde a su nombre, porque por ahí lo llamas vos y a vos no te da bolilla, porque por más que sea su pediatra, no tiene ganas de de hacerte caso, ¿sí? Pero en ese sentido es que interactúas con los padres. Los padres por ahí pueden venir y decirte, bueno, que su hijo mayor a los 12 meses hablaba tantas palabras y este ahora no está hablando, por ejemplo, la cantidad de palabras. Entonces, en ese sentido, cuando Perfecto. valoras el lenguaje, ¿sí? No sé si respondo lo que me preguntaste o Sí, capaz sí, sí, estoy claro. entendiendo otra Lo cosa que, de la pregunta. claro, sí, lo Bueno, que era eso listo. porque... Y en lo que es lo social también, porque en lo social, por ejemplo, vos podés evaluarlo al chico en el consultorio, pero por ahí hay algunas cosas eh, que no lo podés, por ejemplo, si ayuda en las tareas del hogar, por ejemplo. En general la mamá se pone a barrer, ¿no? La mamá barre o el papá, o el papá habla por teléfono, la mamá habla por teléfono, uno de ellos hacen las tareas del hogar, ¿sí? Y después los hijos empiezan a imitarlos, ¿sí? Agarra cualquier cosa y hace como que habla con el celular, o agarra la palita y ayuda a la mamá a limpiar, y eso no lo vas a poder evaluar vos en el consultorio, ¿sí? Porque son tareas del hogar y porque son elementos que están en los hogares y por ahí no en tu consultorio. Entonces ahí sí haces de una manera indirecta la valoración del desarrollo. Ahí le preguntas, cuando vos estás cocinando, ¿ella hace algo? Sí, busca tal cosa. Si le pedís que te traiga tal cosa, ¿lo trae? Sí. Si le pedís que cuando llega a la casa se puede sacar la ropa sola, es decir, se desviste sola, sí. ¿Se viste? Sí. Si le pones la zapatilla, ¿te ayuda con los cordones? Sí. Entonces, todo eso son pautas del desarrollo más fino, ¿sí? Que va a ir evaluando el pediatra. Lo que se pide, o lo que ustedes tienen que saber así a grosso modo, es los hitos madurativos más importantes y groseros, porque después el resto del estudio del desarrollo ya va un poco más para el pediatra y el consultorio, ¿sí? Entonces vamos a ver por ahí lo más grande. Bueno, quedamos en esto, ¿no? El último que vimos, el de prevención de accidentes, me habían preguntado en la cuna, qué cuna tenía que tener el chico y demás, ¿no? Sí, doctora. Bien. Alguien me había preguntado algo de la cuna, pero... Ah, de dormir boca arriba. De muerte súbita, Sí, doctora. sí. Y después hablamos de... ¿Cómo es? De la utilidad de los chupetes y de los babysit avanzados que tienen los norteamericanos, y estimo que los chinos también, que sensan por cuántos segundos para la respiración, y entonces emite un estímulo para el chico. Bueno, primer trimestre, del primer mes al tercer mes de vida. Acuérdense que las consultas son al mes, a los 2 meses, a los 3, hasta los primeros 6 meses es de una manera mensual, ¿sí? ¿Qué evalúo cuando viene el chico? La técnica de lactancia es importante porque la gran mayoría
nadie nace sabiendo ser mamá, nadie nace sabiendo ser padre, incluso cualquier pediatra que esté dando clases, todo muy lindo, pero en el momento que es mamá o en el momento que es papá, todo el conocimiento se le va al tacho porque el hijo hace cualquier cosa menos lo que dicen los libros. Entonces las técnicas de lactancia siempre hay que evaluar, brindar apoyo, decirle, mira, hay posiciones para poder amamantar al chico, la que sea mejor para que a ella no le genere dolores, ¿sí? Para que no le genere grietas y demás. Siempre evaluar y preguntarle si tienen lesiones y evaluar las mamas de la madre, ¿sí? Igual la técnica de lactancia es algo que ustedes lo van a ver más bien al final de la consulta, porque ustedes van a hacer el pediatra hace todo el examen clínico y uno de los últimos exámenes que se hace es la valoración de las caderas, para evaluar si tiene alguna alteración congénita, como luxación congénita de cadera y demás, porque al hacer el movimiento, cualquiera de las dos maniobras puede generar dolor y obviamente el chico se va a poner a llorar, entonces se elige por último esa maniobra, como también se elige por último hacer el reflejo de Moro. Por el reflejo de Moro lo asusta y se larga a llorar, entonces eso lo dejas para el último. Y pesarlo, como lo tenés que pesar sin pañales, y lo vas a poner en la balanza, y la balanza si toque un poquito el pie de lo que fuera, está fría, porque le da la sensación de caerse, también se va a largar a llorar, eso lo haces por último. Y ahí cuando arranca a llorar, después de ya saber cuánto pesó y demás, se lo das a la mamá y le va a poner al pecho para que se calme. Entonces ahí podés ver la lactancia mientras seguís con lo final de la entrevista o alguna pregunta que te quedó pendiente, ¿sí? Siempre la característica del sueño. Siempre un recién nacido prematuro, tiende a tener menor tiempo de sueño, ¿sí? Que un nacido a término. Realmente por ahí son 40 minutos comparado con el nacido a término, que son de 60 minutos o más, en donde tienen el sueño, las dos, digamos, las fases más importantes del sueño. Pero eso con el tiempo se va equiparando, ¿está? Es frecuente por ahí que el prematuro se despierte mucho más o llore mucho más. Igual siempre hay que darle las pautas a la mamá. Si él tomó pecho y se durmió, fíjate que no pasen más de 3 horas. Si a las 3 horas él no se despierta, no llora, levántalo y dale de tomar el pecho, porque el riesgo siempre es la hipoglucemia, ¿está? Entonces, si el chico va a entrar en hipoglucemia, no va a llorar, no va a reclamar nada y eso es perjudicial. En estas primeras consultas voy a reclamar el resultado de la pesquisa neonatal, ¿sí? del estudio del piecito, las autoemisiones acústicas y el fondo de ojos si es que la madre lo pudo realizar. Valoro el calendario de vacunación, ¿sí? Que tengan las vacunas correspondientes, tanto las de recién nacido, la de los 2 meses y de los 3 meses. Siempre hago el control. Y el examen físico va a ser completo, le debe estar con la menor ropa posible. Ustedes ya saben que, porque lo voy a valorar completamente, valoro la coloración, valoro el tono, todo lo que es el aspecto general del chico lo necesito, ¿sí? Entonces, de última, como les digo, depende del momento también y en qué lugar está el consultorio, por ahí el sacarle toda la ropa, el pesar y demás lo hago al final. Antropometría, exámenes de cadera siempre completo, más allá de lo cardiovascular, respiratorio, el desarrollo y todo demás, ¿sí? Es importante en estos primeros 3 meses, donde a mí me va a servir hacer las maniobras para tratar de luxar la cadera y para tratar de colocar la cadera, ¿sí? En posición normal en el caso que estuviese luxada. Porque después de los 3 meses ya las maniobras no me sirven mucho, porque el chico ya va a tener mucho más tono muscular, ¿sí? Ya va a tener las piernas gorditas Michelin y ya no va a ser fácil hacerle esas maniobras. Entonces ahí me voy a regir por otras características. Si hay alteración de los pliegues inguinales, ¿sí? Si hay asimetría, si el paciente cuando extiendo las piernas tiene una extremidad más larga que la otra, o al colocarla con las rodillas flexionadas y la planta del pie en la camilla, veo que hay alteración de la altura de las rodillas, ¿sí? Estos primeros 3 meses voy a hacer con
las maniobras. Factores de riesgo para displasia de caderas, mayor en niños, ¿sí? Presencia podálica, oligohidramnios, ¿sí? Porque hay poco espacio, porque se genera una compresión un poquito mayor, antecedentes familiares también, y si tiene alguna otra deformidad ortopédica también. ¿Bien? ¿Qué exámenes me sirven? Antes de esos, o sea, antes de los 4 meses me va a servir ecografía de cadera. Posterior a eso ya me sirven las radiografías. ¿Está? Bueno, hasta 3 meses hago las maniobras de Barlow y de Ortolani. Ortolani es la que coloca la cadera en el lugar y Barlow es la que buscaría la luxación de cadera. Bien. Posterior a eso, yo le decía, posterior a los 4 ya me sirve la limitación en la abducción. La madre viene con una queja, por ejemplo, que cuando le va a cambiar el pañal, le cuesta abrir una de las caderitas, ¿sí? El bebé como que tiene una cadera con más dificultad para poder cambiarle el pañal. Hay discrepancia en la longitud de los miembros inferiores, hay asimetría de pliegues inguinales, eso después. Maniobra de Barlow es el que busca luxar desde una posición de abducción, ¿sí? Abduce el miembro inferior y hace una presión hacia abajo con la finalidad de luxar la cadera. Y Ortolani lo que hace es el movimiento posterior. El movimiento contrario, perdón. Esta es una marcha, una cadera normal y una cadera con displasia. Esto ya es un chico que no se hizo diagnóstico en los primeros meses, no se hizo diagnóstico en los primeros años y viene con la típica cojera, ¿sí? Porque no se hizo los controles debidos, no sé por qué no tenía acceso. Puede pasar en algunos pueblos, en algunos lugares en donde no tienen mucho acceso a la salud, a un centro de atención primaria y de repente lo ven que está criándose bien y come, entonces esas cosas quedan como en segundo plano, ¿sí? Después estas son las asimetrías que yo les decía, que lo ven un poquito de chicos mayores de 4 meses, en donde colocan la planta de pie y ven que las rodillas tienen diferentes alturas y los pliegues y la longitud de miembro, los pliegues inguinales en general están alterados. Bien. Esto nada más hace ecografía. La ecografía se hacía también con maniobras 3, que las maniobras 3 son otras que las maniobras de Barlow, Ortolani, de buscar luxar la cadera, y posterior a los 4 meses es hacer la radiografía en donde la cadera que está alterada fuera de la cabeza femoral, fuera del cuadrante interno. Bueno. Y tomado realmente al mes, medicación de seguimiento ocular, ¿sí? La mamá se calma, ya reconoce las cosas familiares, a los 2 meses el chico ya tiene sensorial social, las manos las tienen abiertas, vigilia, porque antes de eso se tiende a cerradita, por eso que está teniendo una mala de las manos. A los meses, cara, mano y media, sostén cefálico y responde, le habla del cuidador, de quien le habla en tono agudo. Bien. Y estos son los principales. Acá igual les dejo estos cuadros van a hablar de las alteraciones, de cómo va el progreso, morfismo, aspectos psicosociales y anímicos. Bien. Bueno, el desarrollo generalmente una pregunta y es muy marcado de calca la transmisión y la sensación cefálica. Ya las manos están abiertas en vigilia, ¿sí? Y del lenguaje, hasta los 3 meses empieza a responder al sonido. Si alguien le habla, él intenta comunicar o en su idioma hablar. ¿Bien? Siempre va a tener esta conexión con la sonrisa social, fijar la mirada. Eso es importante a los 3 meses. ¿Bien? Si tiene hipertonía, si tiene un llanto monótono, continuo, está irritable, no hay contacto visual, no hay sonrisa social, no hay respuesta a sonidos, no hay sostén cefálico, todo eso a los 3 meses
es motivo de consulta urgente con otro especialista, que en este caso sería especialista del neurodesarrollo, neurólogo, y ahí empieza la batería de estudios. Puede ser por diferentes causas y eso se hacen los estudios correspondientes. ¿Bien? Bueno. Doctora, Sí. una consulta. Sí. En el caso del primer trimestre de un niño, ¿hasta qué punto se podría esperar el tema del estrabismo que suelen presentar? No, el saber estrabismo. si es patológico o no? No, el estrabismo generalmente que presentan los chicos es por la forma del puente nasal. Ajá. Sí, pero eso lo va a hacer, en realidad lo vas controlando, porque a los 3 meses ya tiene que modificar. O sea, en general no tienen estrabismo los chicos chiquitos. Es muy marcado cuando un chico tiene un estrabismo. Y en general el estrabismo puede corregir, tiene una corrección automática o es un estrabismo fijo. Entonces, diferente sería si vos, por ejemplo, tenés un estrabismo con un antecedente obstétrico del chico que nació por forceps, que tuvo sufrimiento fetal y demás, ahí no esperas porque podés suponer que pueda ser alguna alteración secundaria a lo que haya pasado a nivel obstétrico. Ah, ok. Dale, doctora. Era eso nomás. Muchísimas gracias. Pero no sé si es eso lo que me está, o sea, no sé si es eso lo que respondería tu pregunta o no. Claro, porque en realidad no es, por ejemplo, tengo una nena que ahora cumplió 3 meses y ella, por ejemplo, no todo el tiempo, pero hay momentos como que el ojito se quiere ir para otro lado. Bueno, en esos casos, cuando hay, por ejemplo, lo que ocurre en esos casos es puede haber para que se entienda, del trofismo hipotrófico, ¿sí? O sea, le falta fuerza. Entonces tiene esto de que le cuesta corregir. Entonces, por momento, corrige. Para eso, en general, se usan, y esto lo ve más que nada oftalmo, y la idea es que ya lo pueda valorar, suelen hacerse como parchecitos correctores, ¿sí? Se coloca un parche en el ojo que es, digamos, sano, como para obligar al otro ojo a que lo vaya corrigiendo. Pero no se hace de manera continua, es discontinuo, porque todavía está en el proceso de formación de la mirada, de la visión. ¿Se entiende? Entonces no puedes ocluir el ojo porque vos alterás la formación retiniana, porque le ocluís, le alterás el estímulo. Entonces, ahí un poquito ya depende del profesional, si te dice, no, mira, prefiero empezar ahora con pequeños o prefiero esperar a los 6 meses y arrancar a los 6 meses. Pues por ahí a los 6 meses corrige y ya está, ¿me entendés? Es más que nada el seguimiento. Gracias, era eso nomás. No, de nada. Bueno, segundo trimestre. Igual ella sigue con la mirada, luces, colores y demás, ¿no? Siempre se usa ojo o luces para saber si sigue y si cuando sigue la mirada el estrabismo desaparece. ¿Quién me había hablado recién? Me olvidé el nombre. Pero el que me había preguntado de su hijita con el estrabismo. ¿Morel? Morel se pediatra. Sí, ¿sabes? Bueno, cuando el pediatra lo revisa, cuando hace el seguimiento de la luz y demás, ¿permanece el estrabismo o en los movimientos que tiene que hacer convergente el estrabismo desaparece? Es decir, perdón, no convergente, simultáneo. Desaparece, sí, doctor. Bien, bueno, esos, nada, lo que puede ser es eso, es nada más una alteración del tono y después por ahí no necesita ni siquiera los parches y después por ahí más adelante con un parchecito ya corrige. Bueno, claro, cualquier cosa igual. Esa es mi segunda nena. A la primera le había pasado lo mismo, pero fue más rápido. Fue algo bien. Muy temporal. ¿Ella que corrigió antes de los 3? Exactamente.
Si tenés un video, si lo tenés, después pásamelo, ¿sí? Y yo de última le consulto a alguna de mis amigas que hacen oftalmopediatría, y a ver si tiene alguna opinión diferente. Hace un video de cuando ocurre esa desviación y después de lo que yo te decía, cuando le haces el seguimiento de un sonido, así te haces con la mano, te lo acostás boca arriba y de izquierda a derecha haces un semicírculo o con luces, o si tiene un cerrajero. La idea es que siga. Mantenele, tu esposa te ayude y mantener la cabecita lo más rígida posible para que sean los ojitos lo que sigan, ¿sí? Claro, sí. Mandame un video y no hay problema, yo le puedo consultar a alguna de las chicas. Dale, Bien. gracias, doctora. No, bien. Muy amable. Bueno, volvemos. ¿Qué hora es, chicos? Porque si no, yo no me voy a escuchar. Bueno, arrancamos de nuevo a las 9. 15 minutos para que respiren, tomen agua, vayan al baño y arrancamos. Sí, puede darle. ¿Listo? Ahí volvemos. 15 minutos y nos echamos.